Muy buenas tardes. Estamos iniciando la clase de geometría y trigonometría. Esta es la semana 9. Hoy es 20 de enero y vamos a iniciar hoy con el tema de funciones trigonométricas. En la primera parte veremos la definición de funciones trigonométricas en triángulos rectángulos. En la segunda fase ampliaremos la definición de funciones trigonométricas para el caso ya general. Por aquí les dejo un libro que recomiendo para este tema, pero como siempre hay pues una cantidad muy considerable de textos también muy adecuados para estos temas. Primero identificaremos algunos elementos en un triángulo en particular, que es un triángulo rectángulo. Este tiene un ángulo de 90 grados y vamos a tener en un triángulo señalaremos uno de los ángulos que restan. En este caso, vean el ángulo que estoy señalando, le he llamado teta. Y con respecto a teta, existen un lado que es el más largo que llamamos hipotenusa y los otros dos que son conocidos como catetos. El que se encuentra hacia enfrente del ángulo lo llamamos cateto opuesto. Vean cómo está frente al ángulo. Ajá, es el cateto opuesto. Y el que es, forma de hecho uno de de los lados de este ángulo es el cateto adyacente. Pero si cambiamos de ángulo, por ejemplo, si nos referimos a este otro al que voy a llamar alfa, entonces con respecto a él, su cateto opuesto será este lado A y su cateto adyacente será B. Por eso es importante que cuando se nombren en un triángulo rectángulo los catetos opuesto y adyacente, siempre se debe especificar con respecto a cuál de los dos ángulos. El de 90 grados, pues en él no aplica, ¿ok? Pero los otros dos que son agudos, debe de señalarse específicamente a cuál se refiere para así determinar cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Entonces, las funciones trigonométricas que se definen para este triángulo rectángulo son por un lado las funciones base que son la función seno, después la función coseno y finalmente la función tangente. Cada una de estas funciones se define como un cociente de dos longitudes que corresponden, para el caso del seno, al cociente del cateto opuesto a la hipotenusa. Aquí estamos usando estas letras para pues, referirnos también a las longitudes. Entonces, este es un cociente de de dos longitudes, de lo que miden cada uno de estos lados. Para el caso del coseno, lo vamos a definir como el cociente del cateto adyacente a la hipotenusa. Ajá. Y para el caso de la tangente, vamos a definir ese cociente como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Okay? Las otras tres funciones trigonométricas se conocen como funciones recíprocas y esto porque su definición va en función de las primeras tres, pero con el inverso multiplicativo. Por ejemplo, para el caso del seno está su función sí, no es su función inversa, es otra cosa, pero recíproca, que es la cosecante. Y la cosecante se define con el inverso multiplicativo, en este caso es la razón de la hipotenusa al cateto opuesto. ¿Okay? Para el caso del coseno, está la secante, vean que también es de manera inversa, ahora es hipotenusa entre cateto adyacente. Y para la tangente, pues está la cotangente, que se define como el cociente de cateto adyacente a cateto opuesto. Entonces, creo que para mí la más fácil de recordar siempre
había sido pues la cotangente, ¿no? Tangente, cotangente, con su recíproca. Para las otras, yo solía tener confusión y entonces lo que hice para recordar cuál era recíproca de cuál, estas pues son las bases, seno, coseno. Y si se dan cuenta, la cosecante y la secante también empiezan con las mismas letras, es decir, esta es SC y esta es CS. Entonces, ¿cuál va con cuál? Pues va con la otra letra. O sea, empieza en S y va con C, la recíproca. Empieza en C y va con S. Solo para estas dos. Para esta, pues como que era más fácil, ¿no? Porque es tangente y solo agrego cotangente. Eso es nada más un truco que pues yo siempre les trato de comentar porque he visto que a veces se confunden, si todavía no manejan mucho a las trigonométricas, se confunden con cuál es la recíproca de cuál y es un truco que a mí me funcionó para recordarlo, ¿no? Entonces, si es secante, empieza con S, entonces es coseno, pues siempre es con el otro, con otra letra. Entonces, como decía, las identidades recíprocas de seno, coseno y tangente están bueno, relacionadas, ¿no? Secante, cosecante y cotangente. El seno de teta equivale entonces a 1 sobre coseno de teta y de manera inversa también. La cosecante equivale a 1 entre seno de teta. La tangente equivale a 1 sobre cotangente, pero la cotangente equivale a 1 sobre tangente. O sea, simplemente escribo sus recíprocos. Ahora, vamos a trabajar con algunos triángulos rectángulos. Básicamente son 3 los que vamos a trabajar ahora, que tienen ángulos que nos pueden servir como base para estudiar más adelante otros ángulos, ya cuando se defina de manera general a estas funciones trigonométricas. Entonces, vamos primero con un triángulo en donde se genera un ángulo de 45 grados. Y para él vamos a encontrar los valores de estas funciones trigonométricas para el ángulo de 45 grados. ¿Okay? ¿Cómo se puede generar un ángulo de 45 grados? Por ejemplo, con el triángulo partiríamos, por ejemplo, de un cuadrado. Vamos a ver aquí. Aquí tendríamos un cuadrado. ¿Ok? Cada uno de los lados, vamos a suponer que tiene longitud 1. No necesariamente puedo trabajar con este, podría trabajar con el que tiene longitud 2, longitud pi, no sé, cualquier otro. Y al final me va a servir porque vamos a trabajar con razones de dos cantidades, o sea, de los lados. Entonces ese cociente siempre se va a mantener. Si dividimos por la mitad, como pueden ver aquí, de vértice a vértice, pero opuesto, el ángulo que nos queda es un ángulo de 45 grados, porque pues esta diagonal lo va a bisecar. Ese ángulo de 45 grados en radianes corresponde a pi cuartos. Corresponde a pi cuartos. ¿Okay? Sabemos entonces que tiene longitud 1, 1, cada cateto tiene 1, 1, y la hipotenusa se puede encontrar a través del teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 2. Entonces ya tenemos todos los elementos en este triángulo para encontrar los valores de las funciones trigonométricas de pi cuartos. Recordemos que solamente se hace a partir de estos cocientes. Entonces, seno de pi cuartos. ¿Recuerdan cómo se define? ¿Qué cateto sobre qué otra cantidad? Cateto opuesto, Ajá. 1 sobre raíz de 2. Sobre hipotenusa. Ajá, muy bien. Entonces, el cateto opuesto
que es 1 sobre raíz cuadrada de 2, que es la hipotenusa. Ahí está. Luego, coseno de pi cuartos. ¿Cuál es el cociente que define el coseno? Es, Cateto adyacente entre hipotenusa. ok, muy bien. Cateto adyacente, que en este caso es 1, sobre hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2. Tangente de pi cuartos se define como, bueno, tangente se define como, Cateto opuesto y sobre cateto adyacente. ajá, muy bien, opuesto entre adyacente. Entonces, opuesto entre adyacente. Simplificando, esto es 1. Ahora, para las otras tres funciones trigonométricas, que como ya lo dijimos son las recíprocas, pues ya no tenemos que fijarnos en el triángulo, porque tenemos aquí ya las directas. ¿Cuál será entonces el coseno de pi cuartos? Recordemos que es el inverso multiplicativo de seno, así que en este caso es... No sé sobre adyacente. Ajá, y ya lo podemos hacer de manera directa con los anteriores. Coseno de pi cuartos es Raíz de 2. Raíz de 2 sobre 1, Sobre uno. pero se sobre 1. simplifica como raíz de 2. Ajá, lo podemos dejar simplemente como raíz cuadrada de 2. Muy bien. Para el caso de secante de pi cuartos. Igual es raíz Raíz de cuadrada 2, ¿no? de 2 Raíz sobre cuadrada. 1, pero igual se puede dejar como raíz de 2. Ajá, se puede simplificar, exactamente. Y cotangente de pi cuartos. 1. Es 1 sobre 1 Igual que 1. se puede simplificar a 1. Ajá, muy bien. Exactamente, 1. Pues ya tenemos a partir de esta definición los valores de las funciones trigonométricas directas y las recíprocas de pi cuartos. ¿Okay? Estos valores nos van a ser de gran utilidad. Después vamos a ir completando con otros, pues sí, con otros valores para otros ángulos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una tabla donde colocaremos estos resultados. Ahora vamos a trabajar con un triángulo equilátero y lo podemos hacer con cualquier triángulo equilátero. Puede tener lados 100, 100, 100 y va a funcionar. Yo lo voy a hacer ahora con este triángulo que tiene lados 2, 2, 2, como lo pueden ver aquí. Es un triángulo que pues además es equiángulo también porque cada ángulo mide pi tercios. Recordemos que pues se distribuyen de la misma forma. La suma de los ángulos es de 180 grados, es decir, pi radianes. Y como está dividido entre 3, pues son pi tercios, ¿verdad? Entonces 60 grados mide cada uno de estos ángulos. Ahora voy a partir por la mitad de esta forma, desde el vértice que se encuentra en la parte superior hasta la base. Voy a partir en 2 a este triángulo de tal manera que genere un triángulo rectángulo. Así que ahora tengo este triángulo que se construyó con el original, pero ahora es la mitad, pero ya además es un triángulo rectángulo, ¿no? El original pues no tenía ningún ángulo de 90 grados, este sí. De esta base, como se partió por la mitad, pues queda solamente una unidad. Y este otro lado que se construyó, se puede calcular, su longitud se puede calcular con el teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, es decir, de 4 menos 1, que es 3. Además, el ángulo de pi tercios, que se encuentra en el vértice superior, se dividió entre 2. Eso significa que mide pi sextos. Entonces, en este triángulo tenemos dos ángulos que pues son de gran utilidad y podemos
con ayuda ya de los valores ahí en los lados, encontrar las funciones trigonométricas, tanto de pi tercios como de pi sextos. Vamos a comenzar con pi tercios. Ahí está. Ya no he colocado por ahora pi sextos para no confundir. Solamente pi tercios. Vean que su cateto opuesto es raíz de 3, su adyacente es 1 y la hipotenusa es 2. Seno de pi tercios, que es, ¿qué? Cateto. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ajá, en este caso, muy bien. Raíz de 3 sobre 2. Muy bien, raíz de 3 sobre 2, perfecto. Este es el valor de la función seno en pi tercios. Vamos ahora con coseno de pi tercios, el mismo ángulo. Quedaría Es 1 sobre 2. 1 sobre 2. Así es, 1 sobre 2. Tangente de pi tercios. Raíz de 3. Ajá, raíz de 3 es la simplificación, ¿verdad? Voy a poner aquí raíz cuadrada de 3, que viene de raíz de 3 a 1. Muy bien. Ahora, pues ya tenemos información suficiente para calcular las recíprocas. ¿Cuál sería ahora la cosecante de pi tercios? 2 sobre 2 raíz sobre de 3. 3. Así es, 2 sobre raíz de 3. La secante de pi tercios. 2. 2, muy bien. Es 2. Ok, de acuerdo, muy bien. Y la cotangente de pi tercios. 1 sobre raíz de 3. Así es, No. 1 sobre raíz de 3, correcto. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos con el segundo triángulo. Recuerdan que aquí también se construyó un ángulo de pi sextos, es decir, 30 grados. Bueno, usaré este mismo triángulo, lo van a ver invertido para mayor comodidad, pero tiene las mismas medidas, ¿ok? Entonces aquí está invertido. Simplemente lo gire más bien. Pi sextos, su opuesto es 1, su adyacente ahora es raíz de 3 y la hipotenusa sigue siendo 2. Pi sextos corresponde a 30 grados. Vamos ahora con seno de pi sextos y váyanme diciendo ya cuál sería el cociente que vamos a considerar. Seno de pi sextos. 1 medio. 1 sobre... Un medio. Un medio, ¿verdad? 1 sobre 2, correcto. Coseno de pi sextos. Raíz de 3 Es sobre 2. raíz de 3 sobre 2. Así es. Raíz de 3 sobre 2, muy bien. Tangente de pi sextos. Raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 3. Sobre Bueno, ese 1, ¿no? número ya está racionalizado y es correcto. Vamos a ver por qué ese resultado es correcto. En función de lo que tenemos ahora es 1 sobre raíz de 3. Pero este número se puede racionalizar como es lo que obtendrían en una calculadora. La idea, bueno, es que ahora pues no usemos la calculadora, solamente con el triángulo, pero se puede racionalizar el denominador y se obtiene raíz de 3 sobre 3. Este es un dato que obtendrían en calculadora porque se los da ya racionalizado. Muy bien. Ahora, yo generalmente uso las fracciones como esto, aunque no esté racionalizado, pero igual el otro valor es correcto. Lo importante ahora ya al usar la calculadora es que, pues al menos para estos ángulos que son como de uso común y que tienen valores más o menos pues bien identificados, de hecho, que están bien identificados en los catetos y en la hipotenusa, pueden usar los triángulos. Con ayuda de estos resultados, díganme ahora, ¿cuál es la cosecante de pi sextos? 2. 2. 2. 2, muy bien.
La secante de pi sextos. Pero siguen siendo los mismos, ¿verdad? 2 sobre ¿Otra raíz de vez? 3. 2 sobre raíz de 3, ok. Y la cotangente de pi sextos. Raíz de 3. Raíz de 3. Raíz de 3, correcto. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos, fíjense, ya tenemos para pi cuartos, o sea, 45 grados, pi sextos y pi tercios. Por ahora, para el caso de triángulos, lo vamos a dejar con este conjunto de ángulos que ya exploramos. Ajá. Más adelante, cuando ampliemos nuestra definición de función trigonométrica a los casos donde ya la base no es un triángulo, vamos a encontrar los valores de estas funciones para, por ejemplo, para 0 grados, para 90 grados, para 180 grados, etcétera. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta aquí, el ángulo teta, como lo hemos definido, o como hemos definido en las funciones trigonométricas, el ángulo teta del cual se pueden obtener estas trigonométricas tiene restricciones. Por estar en un triángulo, en un triángulo rectángulo, este ángulo está restringido a valores mayores a 0 y menores a 90 grados. Por eso es que, aunque es una base, y es una base fuerte para lo que vamos a hacer más adelante, no es general. Aquí solamente redondear sobre las identidades que se pueden obtener a partir de la definición. El primer conjunto ya lo habíamos mencionado, pero la siguiente corresponde a la tangente, que no la habíamos pues visto de esta manera. Quiero que regresemos a la definición. Si nosotros hacemos la división de seno de teta a coseno de teta, veremos lo siguiente. Seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. Y el coseno de teta es cateto adyacente entre hipotenusa. Eso significa que es posible realizar una simplificación. Entonces, como cateto opuesto por hipotenusa. Y en este caso será cateto adyacente por hipotenusa. Como el factor hipotenusa está multiplicando y también dividiendo, se puede simplificar. Y lo que obtenemos es únicamente cateto opuesto entre cateto adyacente. Ajá. Y eso corresponde justamente a la definición de tangente. Por lo tanto, significa que la tangente es equivalente al cociente seno entre coseno. ¿Sí? Y es justamente lo que tenemos acá. Tangente es seno de teta entre coseno de teta. Como la cotangente es inversa a la tangente, inverso multiplicativo, con esta misma fracción, solamente invirtiéndola, puedo construir a la cotangente, que es el coseno entre el seno de teta. Bueno, tenemos otro conjunto de igualdades que se conocen como identidades. Estas identidades, bueno, se ven como ecuaciones, pero en realidad son cantidades que en donde se establece siempre la igualdad, es decir, que se cumple para cualquier ángulo. Ajá. En el caso de una ecuación, a veces esa ecuación tiene valores restringidos, pero en la identidad no. En este caso, para cualquier ángulo que se use, esta igualdad se va a cumplir. Ajá. El conjunto de identidades que tenemos aquí se conoce como identidades pitagóricas.
y veremos de dónde viene a continuación. Bueno, nuestro punto de partida ahora será un triángulo rectángulo general como el que ven aquí. Este es el ángulo de 90 grados. El ángulo teta lo tenemos señalado. Los lados AB son los catetos y C, que es la hipotenusa. En el teorema de Pitágoras, pues establece que el cuadrado de C es igual a la suma de los cuadrados de A y B. Por otro lado, es posible usar, porque es un triángulo rectángulo, la definición de seno y coseno de teta. El seno de teta pues será el cociente o la razón de el opuesto a la hipotenusa. Entonces es B sobre C. Para el coseno de teta será A sobre C. Entonces ya tenemos por un lado el teorema de Pitágoras en la ecuación 1 y por otro lado las funciones trigonométricas seno y coseno para el ángulo teta. El siguiente paso consiste en elevar al cuadrado las igualdades que hemos obtenido. Seno de teta al cuadrado y coseno de teta al cuadrado. Aquí, bueno, primero despejé, perdón. Primero despejé A y B de cada una. Vean, aquí está el despeje. Y lo siguiente, ahora sí, es elevar al cuadrado. Aquí quiero hacer una pausa para indicar algo con respecto a la notación y evitar errores en el uso, sobre todo de los exponentes, al hablar de funciones trigonométricas. Por ejemplo, al elevar la función seno de teta, o la cantidad seno de teta, ya estoy hablando de función, ya me quiero adelantar, seno de teta al cuadrado, lo puedo dejar así, observen cómo he usado esa notación de álgebra que me permite identificar una cantidad elevado a un exponente, o puedo usar una notación que me indique lo mismo, en donde el cuadrado se coloca en el nombre, o sea, al final del nombre de la función. ¿Okay? Entonces, de manera abreviada, el número, el seno de teta al cuadrado se escribe así, seno cuadrado de teta. Ajá. Es bien importante que si van a escribir el exponente adelante de teta, usen paréntesis, porque no es lo mismo seno de teta todo elevado al cuadrado que si no escribo paréntesis y solamente pongo seno de teta cuadrado, se interpreta como que el exponente 2 aplica al ángulo. Por eso es importante colocar los paréntesis. Bueno, eso es una nota para no, para evitar escribir estas cantidades sin paréntesis. ¿Okay? Entonces, ahora voy a elevar al cuadrado la igualdad 2. Entonces, eso nos da a cuadrada igual a c cuadrada por el coseno de teta elevado al cuadrado. Ya vimos cuál es la notación más conveniente. Ahí está. Coseno cuadrado de teta. Elevo también la ecuación 3 al cuadrado. No me queda b cuadrada. Aquí está. C cuadrada. Aquí está. Seno de teta al cuadrado, que es seno cuadrado de teta. ¿Okay? Entonces, ya tenemos los cuadrados tanto de A como de B. Lo que sigue es sumar, bueno, estas dos cantidades, pero sustituirlas en el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Así que vamos a sustituir las ecuaciones 4 y 5 en 1, que corresponde al teorema de Pitágoras. Entonces, solamente haré la sustitución aquí del lado derecho. La c cuadrada que se encuentra en el lado izquierdo de la ecuación, esa quedará igual. Vean, c cuadrada. Y después sustituyo a cuadrada más b cuadrada. Ahí, haciendo un poquito de álgebra,
es posible factorizar C cuadrada. ¿Se acuerdan de cuando trabajamos factorización? Estamos factorizando a través del máximo común divisor. Entonces, C cuadrada, que es común, factorizo y obtengo coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta dentro del paréntesis. Después, multiplicaremos por la cantidad 1 sobre C cuadrada, que tiene sentido porque C no vale 0. Entonces, multiplico cada lado de la igualdad por 1 sobre C cuadrada y obtenemos del lado izquierdo 1 y del lado derecho coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, que se puede reescribir de la forma más común de encontrar esta expresión, primero con seno cuadrado y luego con coseno cuadrado. Como no hubo ninguna restricción en cuanto al ángulo teta, o simplemente que por ahora solamente se encuentra en un triángulo y sus valores oscilan entre mayor a 0 y menor a 90, el resto pues es general. Entonces eso significa que esta expresión se puede usar de manera general. Se cumple siempre para los ángulos que estamos trabajando. Esta es la primera identidad pitagórica, es la identidad pitagórica base. Bien, ahora vamos con la segunda identidad pitagórica. Bueno, las otras dos realmente no tienen como una numeración así estándar. Usaremos la identidad pitagórica número 7, o sea, la básica. Y a partir de ella, vean aquí la tengo en color negro, a partir de ella multiplicamos por 1 sobre seno cuadrado de teta. Multiplico del lado izquierdo y del derecho, como en la balanza, ¿se acuerdan? Entonces, al hacer esa multiplicación, vean que se construyen las fracciones, seno cuadrado sobre seno cuadrado, coseno cuadrado sobre seno cuadrado y pues la otra es simplemente 1 sobre seno cuadrado de teta. La primera nos da 1 y la segunda nos da coseno sobre seno, pero cada una de ellas está elevada al cuadrado. Es como coseno sobre seno y todo al cuadrado. Recordemos que el cociente coseno sobre seno, acá está, no, por acá, aquí está. Coseno sobre seno corresponde a la cotangente. Y eso es lo que vamos a escribir a continuación. Coseno sobre seno es la cotangente, pero está elevada al cuadrado. La función 1 sobre seno es la cosecante, pero si lo elevamos al cuadrado, pues es cosecante cuadrado. Y ahí está, también. Esta es la segunda identidad pitagórica. 1 más cotangente cuadrada de teta es igual a la cosecante cuadrada de teta. Entonces, siempre que sustituyan un ángulo aquí, van a obtener el mismo lado de la izquierda que de la derecha. Vamos ahora con la tercera identidad pitagórica. En el caso anterior, se multiplica por 1 sobre seno cuadrado. En este caso, se multiplica por 1 sobre coseno cuadrado. ¿Okay? Y 1 sobre coseno cuadrado, pues nos dará también fracciones, en donde algunas se van a simplificar, como esta segunda. Y además se puede identificar la fracción seno de teta sobre coseno de teta, que es la tangente, pero cada una está elevada al cuadrado, así que será tangente cuadrada de teta. La siguiente, que es 1 sobre coseno cuadrado. 1 sobre coseno, recuerdan, es la secante. Esto será entonces secante cuadrada, porque está elevada al cuadrado. Y obtienen la última identidad pitagórica. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Lo que sigue es trabajar los siguientes ejercicios. Trabajen, por favor, los ejercicios 1 y 2.
Bueno, pues ya tenemos aquí las respuestas que han dado para los valores de las 6 funciones trigonométricas. Vamos ahora con el siguiente ejercicio en donde nos pide usar alguna de las identidades pitagóricas para escribir la expresión como un número entero. Observen, por ejemplo, aquí tenemos involucrada la cosecante cuadrada y la cotangente cuadrada. Podemos hacer referencia a la identidad que hemos marcado con el número 8. Recordemos que 1 más cotangente cuadrada es cosecante cuadrada. La voy a escribir acá. 1 más cotangente cuadrada de algún ángulo teta es igual a la cosecante cuadrada de ese mismo ángulo. Aquí lo importante a la hora de usar las identidades es que se den cuenta que el ángulo es el mismo, es decir, el argumento de la función trigonométrica es el mismo. Si en este ejercicio el argumento cambia entre la cosecante cuadrada y la cotangente cuadrada, pues no necesariamente podemos usar, bueno, de hecho no podríamos usar esta identidad pitagórica, solamente en caso de que el ángulo sea el mismo. Aquí hay 3 alfa, pero también hay 3 alfa en el segundo, así es que pues es el mismo ángulo. Bien, si reescribimos a esta identidad pitagórica en términos de 3 alfa, se puede expresar como 1 más cotangente cuadrada de 3 alfa es igual a la cosecante cuadrada de 3 alfa. Y pues de acuerdo a lo que nos piden, nos conviene sumar menos cotangente cuadrada en ambos lados. Entonces 1 nos va a quedar 1 solamente. Y acá cosecante cuadrada de 3 alfa menos cotangente cuadrada de 3 alfa. ¿Ok? Así es que lo que hemos obtenido es que esta cantidad es exactamente igual a 1. Bueno, hagamos algo semejante con el siguiente inciso. Ahora podemos trabajar con la identidad que aquí coloqué en el número 9, 1 más tangente cuadrada de teta igual a secante cuadrada de teta. La voy a reescribir. Aquí, 1 más tangente cuadrada de teta igual a secante cuadrada de teta. ¿Ok? Muy bien, pues aquí haremos lo mismo. Voy a colocar, bueno, antes le voy a llamar de alguna forma a la expresión, por ejemplo, W, que es 4 tangente cuadrada de beta menos 4 secante cuadrada de beta. Aquí hay un factor 4 que es común, lo voy a factorizar. Entonces, esto es tangente cuadrada de beta menos secante cuadrada de beta. Y de este otro lado, usaré la identidad pero con beta. 1 más tangente cuadrada de beta es igual a secante cuadrada de beta. Y de acuerdo a lo que requiero, sumaré menos 1 a cada lado y menos secante cuadrada de beta. Y eso nos da tangente cuadrada de beta menos secante cuadrada de beta igual a ¿cuánto? A menos 1. ¿Okay? Ahora sustituyo todo este valor, que es siempre el mismo, menos 1 aquí. Eso indica entonces que W es igual a 4
por -1. ¿No? Es decir, W es igual a -4. Este es el valor entero de la expresión que teníamos originalmente. Por supuesto, no todas las expresiones, aunque tengan formas cuadráticas de estas, se podrán simplificar a un número entero. Pero bueno, en este caso sí. ¿Okay? Vamos ahora con el siguiente ejercicio que nos pide simplificar la expresión. Y aquí también haremos uso de algunas identidades y de algunas otras estrategias de álgebra específicamente. ¿Qué estructura observan que tiene el numerador? ¿Qué estructura algebraica? ¿Se acuerdan que estudiamos? ¿Una diferencia de cubo? Ah, no. Ok, pero vamos a cambiar la palabra diferencia por... Diferencia es cuando hay una resta, ¿no? En este caso es una. Suma de cubo. Es una suma de cubos, claro, muy bien. Es una suma de cubos. Y hemos aprendido cómo se factorizan las sumas de cubos, ¿se acuerdan? Vamos a escribir qué les parece si primero recordamos la factorización como en álgebra y luego la aplicamos a este caso. Por cierto, aquí, como les decía antes, el 3 indica potencia, ¿verdad? Pero no lo puedo escribir afuera, o sea, adelante de teta, solamente que coloque paréntesis. Sin embargo, esta es la notación más corta, más cómoda. Si tuviésemos algo como A cúbica más B cúbica, ¿recuerdan cómo se factoriza esa suma de cubos? La primera parte es un binomio. ¿Cuál es ese binomio? Sí saben, sí se acuerdan. A más B, ajá. Y después hay un trinomio que es... Es A cuadrada Ajá. Menos B, no. Más B. A Bueno, ver otra vez. A cuadrada 10.000 más. va el signo contrario. Ajá. AB Menos. más AB, ¿no? AB Ajá. más B cuadrada. Más B cuadrada. Ok, muy bien. En este caso, ¿cuál sería nuestro A? Ah, ok, sí estoy. ¿Cuál sería nuestro valor para esa cantidad al cubo? A, pues sería seno de teta. Y B sería coseno de teta. Cada uno está elevado al cuadrado. Al cubo, perdón, en este caso. Así que vamos construyendo la factorización. La idea es que al factorizar nos quedará en el numerador seno de teta más coseno de teta. Así que eso se puede simplificar. Entonces vamos aquí. El primer binomio será seno de teta más coseno de teta. ¿Y el trinomio cómo quedará? ¿Quién me dice? Solamente sigan el modelo.
más A ver, sin seno, sí, sin al cuadrado ajá, seno cuadrado de teta. Muy bien. menos 5 Seno por coseno. más cos al cuadrado. Más coseno cuadrado. Sí, pueden escribir también SEN en español. Lo que pasa es que en el programa, pues siempre se trabaja acá en inglés y las funciones trigonométricas así, bueno, de hecho todas las funciones las coloca de esta manera en inglés. Por eso es que cuando escribo a mano puedo escribir sin o sen, pero en el documento, lo que ya tengo escrito siempre verán como sin, ¿no? Porque es la forma en cómo se escribiría en inglés y así está, así trabaja el programa, ¿no? En donde escribo en LaTeX. Bien, ahora denominador pues lo dejo igual. Lo dejamos igual y vean que hay este binomio, se puede, al estar factorizado en el numerador, se puede simplificar. Ahí está, se puede simplificar. Esto pues nos da solamente en el numerador seno cuadrado de teta menos seno de teta coseno de teta más coseno cuadrado de teta. Ahora, aquí cabe hacer una aclaración para... ok, Lenin ya hizo otra simplificación, que es justamente a lo que vamos, perfecto, que es la suma de seno cuadrado con coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, esto corresponde a 1, ya simplificado, usando la pitagórica, la identidad pitagórica, 1 menos seno de teta por coseno de teta. Y solamente quería, muy bien, ya quedó ahí la simplificación, perfecto. Colocar una nota en esta simplificación. Fíjense que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de simplificaciones en fracciones algebraicas, donde de pronto cancelábamos varios términos, pero luego la expresión era tan, digamos, tan simple que ya no recordábamos o ya no veíamos ahí las restricciones que tenía la expresión original y que debíamos de traerla siempre, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo. Esta expresión se puede simplificar solamente cuando seno de teta más coseno de teta es diferente de 0. Aquí ya no se ve la restricción, ¿no? O sea, aquí pareciera que se aplica para cualquier teta, pero si ocurriera que la suma da 0, no se podría hacer esa simplificación. Entonces, es como indicar bueno, esa restricción es finalmente una restricción, ¿ok? Porque aquí ya desaparece y aparentemente no hay ninguna en esta expresión que resultó, pero pues en realidad sí existe. Si existiera algún teta que cumpliera esa característica de que la suma de estas dos da 0, hay que quitarlo del dominio. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta aquí en este ejercicio? ¿Qué les parece si ahora vamos con la siguiente simplificación y ustedes me ayudan a hacer algunas factorizaciones que crean convenientes? ¿Okay? ¿Cuál podría ser la factorización que nos ayude a simplificar? ¿Qué estructuras algebraicas identifican? A ver, platíquenme. ¿Qué estructura algebraica observan en el Una numerador? diferencia de cuadrados. Así es, muy Ahí bien. sí. Ajá. ¿Y cómo se factoriza? Sí. Bueno, sería 2 Ajá. más n. Seno Así. de teta. Ajá. Sí, lo puedes decir así, seno de teta. Muy bien, ¿qué más?
por 2 menos 5. Menos seno de teta. Ok. Bien. ¿Y el denominador también se podría factorizar? Sí, porque 5 por 1 es 5 y 5 más 1 es 6. Ah, como una cuadrática. No, es que la verdad no le entendí tanto, pero Sí, pero intento entenderle. ajá, estás identificando esa estructura como una forma cuadrática. Por ejemplo, x cuadrada más 5x más 6, donde x es seno de teta, ¿verdad? Y entonces esta cuadrática pues ya la podemos factorizar como sugieres. ¿Cuáles son entonces los dos valores? Bueno, hay que ver si los que diste son 5 y 1. 5 y 1. Que multiplicados te deben de dar 6 y 5 y 1 te dan 5. Multiplicados deben ser 6 y sumados Entonces es 6 y menos, ¿no? 3 y 2. 3 y 2, sí, por acá también en el chat lo dicen, son 3 y 2. Ah, sí. Está bien, pues digo, finalmente este es un método así de prueba y error, o sea, no pasa nada. Si el primer par que proponemos no funciona, pues buscamos otro, no pasa nada. Muy bien, entonces 3 y 2 funcionan, multiplicados dan 6 y sumados dan 5. Ahora, en vez de x, pues coloco seno de teta. Seno de teta. Y vemos que sí es posible simplificar porque está factorizado, aunque la suma está al revés, pero son los mismos elementos. 2 más seno de teta y seno de teta más 2. Simplificamos. Llegamos a una expresión más sencilla, más simple, que es 2 menos seno de teta entre seno de teta más 3. ¿Ok? Siempre y cuando, entonces hay que hacer aquí la nota, siempre y cuando seno de teta más 2 es diferente de 0. Bueno, en realidad esto es algo que vamos a ver más adelante, pero eso siempre va a ocurrir porque seno de teta oscila entre menos 1 y 1, pero por ahora no tendrían por qué saberlo. Entonces voy a agregar la nota, ¿no? Seno de teta más 2 diferente de 0. Y eso siempre se va a cumplir, pero no importa. Pues ahí está la forma ya simplificada de esta expresión original. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver el siguiente caso. Nos dice verifique la identidad mediante la transformación del lado izquierdo en el lado derecho. Entonces, cuando se trata de una identidad, es porque la igualdad se cumple siempre. Es decir, la cantidad que tenemos del lado izquierdo siempre será igual a la del lado derecho. O sea, no es una ecuación que solamente se cumpla para ciertos valores de la variable. Y el uso de identidades trigonométricas es muy amplio para, bueno, justamente transformar una expresión que tiene funciones trigonométricas a otra que puede ser más adecuada para lo que estemos usando. Entonces, esto lo van a usar muchísimo en pues, varios cursos, no solo de matemáticas, también en física, pero, por ejemplo, en cálculo integral es muy importante para algunos métodos de integración, etc. Esta cantidad la voy a llamar, no sé, Z, por ejemplo, y que corresponde al producto 1 más coseno. Y aquí sí, los paréntesis nos están indicando alrededor de 2θ, que todo 2θ es el ángulo, es el argumento de esta función trigonométrica. 1 menos coseno de 2θ. Ahí está. Muy bien, ¿qué podemos usar para simplificar? Después nos fijamos en esa expresión, pero por ahora, ¿qué podríamos hacer para simplificar esta expresión?
¿Qué estructura algebraica observan aquí? Una factorización, ¿no? Hay que reducir términos. Bueno, esta cantidad ya está, sí, factorizada. ¿Qué estructura algebraica tiene? Es un producto de... A cuadrado menos B cuadrada. Ajá, es un producto de binomios conjugados que nos da, como lo dices, una diferencia de cuadrados. Muy bien. Y ya específicamente, ¿cuál es esa cantidad que nos da? ¿Cuál es esa diferencia? Uno menos coseno, aquí Lenin dice, así es, 1 menos coseno cuadrado del mismo ángulo 2 teta. Perfecto, ahí está. Lo que sigue para que esta igualdad se vea igual, bueno, esta expresión, perdón, se vea igual a la parte derecha de la identidad, usaré la forma pitagórica. ¿Se acuerdan que en la forma pitagórica inicia, o sea, como la básica, tenemos seno cuadrado de alfa, le voy a poner alfa para no dejar teta, más coseno cuadrado del mismo ángulo, llamémosle alfa, es igual a 1. Eso significa que el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa. Y si en esta identidad usamos 2 teta como el ángulo, ok, ya por acá también da la respuesta Lenin. Permítanme nada más aquí. Entonces puedo colocar coseno cuadrado, pero en vez de alfa, cambio el ángulo a 2 teta. O sea, la voy a reescribir con el ángulo 2 teta. Esto es 1 menos seno cuadrado de 2 teta. ¿Ok? Ahora, este coseno cuadrado que acabo de obtener con la identidad pitagórica lo voy a sustituir acá en la expresión en z. Esto es z es igual a 1 menos, y todo lo que acabamos de obtener quedará entre corchetes. 1 menos seno cuadrado de teta, de 2 teta. ¿Ok? Ahí está. Lo que sigue pues son algunos pasos de álgebra. 1 menos 1 más seno cuadrado de 2 teta. Observen que se simplifica seno, perdón, 1 menos 1, que es 0. Y obtenemos que z es igual a seno cuadrado de 2 teta, justamente como lo queríamos verificar. ¿De acuerdo? Ahí está. Seno cuadrado de 2 teta. Muy bien. Pues ahí está la verificación. Y vamos a la última de este bloque. También en este caso debemos de llegar desde el lado izquierdo hasta el lado derecho. Veamos entonces cómo proceder. Le llamaré omega a la fracción 1 más coseno cuadrado de 3 teta. Y esto está dividido entre seno cuadrado de 3 teta. ¿Okay? Y debemos de llegar a 2 coseno cuadrado, cosecante cuadrada de 3 teta menos 1. ¿Alguna sugerencia para ello? ¿No? A ver, vamos a intentar lo siguiente. Voy a separar las dos fracciones. La primera es 1 sobre
seno cuadrado de 3 teta. Y la segunda es más coseno cuadrado de 3 teta entre seno cuadrado de lo mismo, 3 teta. ¿Cuál es la equivalencia en una función recíproca de 1 sobre seno cuadrado de 3 teta? A ver, 1 sobre seno de cualquier ángulo. ¿A qué función corresponde? Por ejemplo, si yo digo 1 sobre seno de alfa, ¿eso a qué es equivalente? Hay una función recíproca. Ajá, Lenin dice a la cosecante, exactamente, cosecante de alfa, ¿verdad? Bueno, ahora si hacemos lo mismo, pero al cuadrado, tendríamos 1 sobre seno cuadrado, es decir, elevo al cuadrado las dos partes de la fracción, pues la de arriba queda igual. 1 sobre seno cuadrado de alfa será cosecante cuadrada de alfa. Observen entonces que tenemos la fracción semejante con argumento distinto. Por lo tanto, ¿a qué corresponde esta primera fracción? Cosecante cuadrado de 3 alfa. No, de 3 teta. De 3 teta, eso, muy bien. Cosecante cuadrada de 3 teta, perfecto. También tenemos una expresión, bueno, una equivalencia para coseno entre seno, con el mismo argumento. Coseno entre seno, ¿a qué corresponde? ¿Recuerdan? Si decimos coseno de alfa entre seno de alfa, ¿a qué corresponde? Por acá, Ana, está relacionado, pero no es directamente tangente, Ana. Tangente es seno sobre coseno, pero este es al revés, es coseno sobre seno. Entonces es Cotangente. Cotangente, ¿no? Es cotangente, exactamente. Este es cotangente de alfa. Si elevamos al cuadrado de los dos lados, quedará coseno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa. Y del otro lado quedará cotangente cuadrada de alfa. Observen que aquí tenemos coseno cuadrado entre seno cuadrado, como acá, con el mismo argumento. Por lo tanto, ¿cómo se simplifica el segundo sumando? Cotangente cuadrado de 3 teta. Exactamente, cotangente cuadrada de 3 teta. Muy bien. Ahí está. Y bueno, esa la simplificación final, ahí está, ya estaba queriendo terminar. Tengo que llegar a la de arriba. Hay otra identidad pitagórica que podemos usar. Voy a ver qué número tiene. Esta es aquí está. 1 más cotangente cuadrada de teta igual a cosecante cuadrada de teta. Entonces vamos a usar esa identidad. 1 más cotangente cuadrada, le voy a poner alfa, igual a cosecante cuadrada de alfa. Entonces de aquí debo de convertir todo a cosecante cuadrada. Me conviene despejar la cotangente cuadrada para sustituirla como esa cosecante cuadrada. Así es que aquí lo voy a hacer también. Cotangente cuadrada de alfa es igual a cosecante cuadrada de alfa menos 1. Pero ahora la usaré con el argumento 3 teta. Esto es cotangente cuadrada de 3 teta es igual a cosecante cuadrada de 3 teta menos 1. Ahora voy a sustituir esta cotangente cuadrada en omega. La voy a sustituir aquí. La voy a hacer en la siguiente página. Entonces, omega es igual a cosecante cuadrada. Omega
es igual a cosecante cuadrada de 3 teta. ¿Qué más? Aquí ya acabo de sustituir este primer sumando y luego toda la cotangente cuadrada la sustituyo por cosecante cuadrada de 3 teta menos 1. Como hay dos cantidades que son semejantes, las simplifico. Vean aquí, son semejantes. Entonces, esto es omega es igual a 2 cosecante cuadrada de 3 teta menos 1, que es justamente la forma a la que queríamos llegar, ¿verdad? 2 cosecante cuadrada de 3 teta menos 1. Vean la importancia también de nombrar a la expresión con la que estamos trabajando para después llamarla por ese nombre, por esa etiqueta que le dimos y no confundir con, pues, con otros resultados que estamos haciendo o usando, digamos. No es exactamente la expresión original. Son las herramientas, digamos. ¿Okay? Entonces, es importante que cuando ustedes escriban, usen estas etiquetas para algunas cantidades que pues más adelante las tengan que llamar nuevamente, ¿no? O sea, bueno, nombrar y usan ese nombre corto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. ¿No? Ahora ampliaremos la definición de funciones trigonométricas para el caso de cualquier otro ángulo, cualquier otro número real, de hecho. Así que vamos a usar esta representación ya en el plano para estos ángulos. Si bien algunos de los resultados que hemos visto serán de gran utilidad para la nueva definición, esta definición es más general. Pero la definición debe de ser tal, esta definición debe ser tal que cuando los ángulos sean o se encuentren en este intervalo de mayor a 0 y menor a 90, la definición que haremos coincida con la que establecimos para triángulos o para estos valores de tetas entre 0 y, bueno, mayor a 0 y menor a 90. ¿Okay? Entonces, es importante cuando se generalice un concepto, este concepto, si se toma para el caso específico que inicialmente se dio, debe de coincidir. ¿Okay? Eso es indispensable. Bien, así que ahora definiremos a las funciones trigonométricas para ángulos generales y lo haremos en función de pues, nuestra primera clase que dimos, bueno, ya de la parte de trigonometría, con respecto a ángulos, pues en la forma estándar, ¿ok? Vamos primero a situar al ángulo, como lo decía, en posición estándar. Recuerden que posición estándar significa que el lado inicial es el eje X positivo, ¿verdad? La otra semirrecta que define el ángulo lo llamamos ángulo, lado terminal. Bien. Dependiendo del giro, ¿verdad? Que dé ese lado terminal, pues es la magnitud del ángulo. Ya también establecimos cuál es el criterio para decir si un ángulo es positivo o es negativo, etc. Ahora, en el diagrama que ven aquí, hay algunos elementos que son importantes, que son básicos para la definición que haremos. Lo primero, el ángulo en posición estándar. Tenemos el lado terminal. Y en ese lado terminal, pues hay una infinidad de puntos, por supuesto. Vamos a seleccionar uno de ellos. ¿Cuál? Pues el que sea, ¿no? Del cual tengan información. Vamos a llamar a ese punto, al punto P. Vamos a suponer que tiene coordenadas X y Y. ¿Ah?
Otro dato que es importante para este concepto es la distancia del punto P que se encuentra en la recta, en el lado terminal, la semirrecta, la distancia del punto P al origen. Este dato va a ser fundamental. Voy a llamar a esa distancia la distancia R. ¿Ok? Entonces, tengo el ángulo ya en posición estándar, las coordenadas de un punto cualquiera de la recta, que es el lado terminal, de hecho es una semirrecta, y ya tengo la distancia. Entonces, en función de estos parámetros, definiremos a la función seno del ángulo teta, de este ángulo que vean ya incluso en el diagrama podemos ver que es más general, puede superar, bueno, incluso puede ser 90 grados o 0, lo que no ocurría con la primera definición. Entonces, seno de teta se define como el cociente de la coordenada y a la distancia r. La razón de y a r. El coseno se define como el cociente de la coordenada x a la distancia r. Y la tangente se define como la razón de la coordenada y a la coordenada x. Pues todos estos cocientes, si nosotros trasladáramos este ángulo al caso donde teta está entre 0 y 90, veríamos que coincide con la definición que hemos dado de cateto opuesto, sobre hipotenusa, etc. R es la generalización de la hipotenusa. Si el ángulo teta está en el primer cuadrante, o sea, mayor a 0, menor a 90, esto que antes llamábamos R es la hipotenusa. Perdón, lo que antes llamábamos hipotenusa ahora es R. La distancia y ahora es la coordenada, ¿verdad? Ajá. O sea, lo que antes era el opuesto, pues ahora es esa distancia y. Y el adyacente ahora es la coordenada x. Bueno, esta es una generalización, pero vemos que coincide cuando los ángulos se encuentran entre 0 y 90. Coincide con la definición que habíamos establecido. ¿Okay? A partir de estos cocientes, los recíprocos pues, se pueden calcular simplemente invirtiendo. Esto es R sobre Y. Esto es R sobre X. Y ahora será X sobre Y. Siempre y cuando pues, los cocientes existan, por supuesto. ¿Okay? Bueno, quisiera preguntar ahora si se ha comprendido este concepto ya más general de las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Creo que sí. En parte creo que sí. ¿Sí? Bueno, de cualquier forma, ahora que practiquemos para ciertos ángulos, espero quede un poquito más claro. Y la siguiente sesión, que vamos a trabajar con otros todavía más relacionados con 45, 30 y 60 grados, seguiremos practicando. Pero bueno, vamos ahora a calcular a partir de esta definición las funciones trigonométricas para ángulos cuyo lado terminal coincide con alguno de los ejes, ya sea con X positivo o negativo o con Y positivo o negativo. Vamos a hacer esto el día de hoy. Y ya en la siguiente sesión avanzamos para otros que, como decía, están relacionados con 45, 30 y 60 grados. Bien, pues vamos a partir de teta igual a 0. Fíjense que teta igual a 0 ni siquiera lo podemos calcular, es decir, las funciones trigonométricas no tenían sentido con nuestra primera definición en el triángulo, no podíamos tener 0 grados o 0 radianes. Así que aquí ya lo podemos hacer. El lado terminal es el que yo estoy representando en color rojo
Y de hecho coincide en este caso con el lado inicial, porque no ha girado nada, ¿verdad? Entonces se encuentra aquí sobre el eje X. Ahora, aquí dejé unos espacios para que ustedes me ayuden a completar la información. Voy a seleccionar, bueno, no, a ver, una persona que quiera participar para que usemos la información que nos dé. A ver, por acá está Abraham. Abraham Cabrera. Sí, presente. Muy bien. Ahora, de acuerdo a la definición, nosotros tenemos que seleccionar un punto de función de definición de funciones trigonométricas. Tenemos que seleccionar un punto sobre la semirrecta, que es el lado terminal. Aquí yo ya he representado, Abraham, la semirrecta. Y estoy representando un punto cualquiera. Quiero que tú me digas las coordenadas de un punto como el que vemos aquí. Y lo único que debe de cumplir es que se encuentre en el lado terminal. Dime qué coordenadas puede tener un punto, o dame un ejemplo en particular de un punto situado en esta semirrecta, que es el lado terminal. 4,0. 4,0. Ok, entonces vamos a usar 4,0. 4,0. Muy bien. 4 en X, 0 en Y. A ver, tú mismo si quisieras decirme cuál es la distancia del origen hasta el punto P, que es la que yo he llamado R. ¿Cuál es esa distancia del origen al punto P? 4 unidades. 4 unidades. Perfecto. Pues ahora con esa información vamos a construir las funciones trigonométricas para 0. No coloqué unidades, voy a dar estos datos en radianes, ¿ok? Para 0 radianes lo vamos a llamar así. Así que recuerden la definición para seno de teta, que es el cociente de Y sobre R. Entonces voy a colocar aquí una notita. Este es nuestro X, este nuestro Y, y pues aquí ya tenemos a R. Así que seno de teta es 0 sobre R, que vale 4. Seno de 0, perdón. Seno de 0 es 0 sobre 4, que es 0. Coseno de 0. Recordemos que el coseno se define como X sobre R. O sea, la coordenada X sobre la distancia R. Pero X vale 4. Y R vale 4 también. Así que el resultado es 1. El coseno de 0 es igual a 1. Quería poner OK y puse PK. Ok. Tangente. Bueno, para el caso de la tangente, recordemos que se define como el cociente Y sobre X. Y vale 0 y X vale 4. 0 entre 4, pues es 0. Entonces, seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. Tangente de 0, 0. Cosecante de 0. Bueno, la cosecante, pues recordemos que es el recíproco de la función seno. Pero en este caso, si seno es 0, no hay inverso multiplicativo, ¿verdad? Así es que la cosecante no está definida. ¿Ok? Para 0. La secante, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 1? Uno. 1. Ah, no. ¿Temáticas? 1. Pero con la cotangente ocurre lo mismo que con la cosecante. El 0 pues no tiene inverso multiplicativo, así es que la cotangente de 0 no está definida. Ajá. Más adelante vamos a analizar ya a más detalle el dominio de cada una de las funciones para establecer ya un conjunto más formal.
Por ahora, pues estamos viendo como valores muy puntuales, ¿no? Estas son las funciones trigonométricas para 0 radianes. Ujú. Bueno, ahora vamos con un siguiente ángulo, que es el ángulo de 90 grados, es decir, pi medios en radianes. Ahora vamos con Manuel. Sí. Aquí he representado también el lado terminal de ese ángulo, es de pi medios 90 grados, se encuentra justamente sobre el eje Y. Ajá. Y debo de localizar un punto sobre esta recta. Dime las coordenadas de un punto con esas características. 0,5. 0,5. Y tú mismo, dime cuál es la distancia del punto que me acabas de 5. escribir hacia el origen. 5. 5. Entonces R es igual a 5. Ya tenemos X. Ya tenemos Y, que son las coordenadas del punto P, y la distancia R. Profesora, Sí, entonces en el punto se pueden poner las coordenadas que sean. sí, siempre y cuando se encuentren sobre la recta, que Oh, es el ya. lado terminal. Ujú, Podemos o sea, llegar que hasta el infinito. se encuentran en el, o sea, esa misma rayita se encuentra en el eje X, sería, am, por ejemplo, 10,0 o así. Ajá, como en el Ah, anterior. Exactamente. Por eso es que quiero gracias. que ustedes eligieran el punto, o bueno, en este ejemplo estoy, este, digamos, no estoy dando yo los valores para que vean que en realidad la definición, sin importar el valor que ustedes seleccionen, o sea, el punto, siempre y cuando esté en la recta, el cociente, que es lo que importa, va a arrojar el mismo valor. Ujú. Entonces tú puedes seleccionar aquí 10,0, la distancia de ese punto al origen será 10, y cuando tú armes los cocientes te va a dar 0, 1, 0, o sea, te va a dar los mismos valores. Gracias, profesora. Ujú, de nada. Bien, pues ya tenemos ahí XY y 5. Ahora, seno de pi medios, recordemos que es Y sobre R. En este caso es 5. 1. Exactamente, 5 sobre 1, 5. muy bien. Se simplifica a 1, correcto. Coseno de pi medios es 0 sobre 5, ¿verdad? Que es 0. 0. ¿Y qué ocurre con la tangente de pi medios? Que es 5 sobre 0, no es posible, ¿verdad? Recordemos que la tangente es Y sobre X. Bueno, eso significa que la tangente de pi medios no está definida. Hagamos ahora los recíprocos. Cosecante de pi medios, 1. Igual. 1. 1. Secante de pi medios, Indefinido. ajá, no está definida. Ok. Pero ahora, tangente de pi perdón, cotangente de pi medios, si tangente se define como Y sobre X, entonces para cotangente tenemos que hacer el inverso, ¿verdad? Que es X sobre Y. Y sería lo que está en cos. Ajá, ¿cuánto es? 0. 0, ¿verdad? Porque es 0 sobre 5, que es 0. Aquí sí está definida, vale 0. Muy bien, perfecto. Vamos ahora con otro ángulo que coincide con el eje X, pero ahora negativo. Y quiero, Alejandro Carreón, aquí tengo ya la semirrecta, que es el lado terminal de este ángulo de pi, y tengo un punto. Dime las coordenadas de un punto que se encuentra en esta semirrecta. Podría ser el que sea. Sí,
Menos 1,0. Menos 1,0, correcto. Ahora tú mismo, dime cuál es la distancia del punto que me acabas de describir al origen. 1 dis- positivo, ¿no? La distancia 1, ok. Entonces R vale 1. Muy bien. Pues ahora con la definición, identificando que X es 1 y Y es 0, vamos a ver cuánto vale seno de pi. Seno de pi es Y sobre R, es decir, 0 sobre 1, que es igual a 0. Coseno de pi, X sobre R, menos 1, 1, De un que es Ya menos menos 1. uno. menos uno. Así es. Tangente de pi, Y sobre X, 0 entre 0 menos sobre 1, 1. 0. Muy bien. El seno de pi o 180 grados, 0. Ahí está. También para tangente y para coseno es menos 1. Y con esto calculemos los recíprocos. Cosecante de pi. Pi sería Es indefinido. indefinida, ¿no? Ese sería indefinido. Ujú. En el siguiente otra vez menos uno. Es menos 1, ¿no? Secante de pi menos 1. Ok. Y cotangente de pi Igual está Indefinido. indefinido. también está indefinido. Muy bien. Pues ahí ya tenemos los valores de las trigonométricas, de las funciones trigonométricas para pi radianes o 180 grados. El siguiente ángulo que coincide con un eje es el de 3 pi medios, que son 270 grados. Y ahora tenemos por acá Daniela Martínez. Bueno, profesora. También aquí he representado el lado terminal de este ángulo y un punto cualquiera. Dime las coordenadas de un punto que se encuentre en esta semirrecta, por favor. 0, menos 15. 0, menos 15. Muy bien. ¿Y cuál es la distancia del punto P que acabas de describir al origen? Son 15. Son 15 unidades, ¿verdad? Hay 15 unidades de distancia. Muy bien. Pues con estos datos ya podemos construir los valores de las funciones trigonométricas para 3 pi medios. Entonces, seno de 3 pi medios es el cociente Y. Menos 15 sobre 15. Ajá. Que es igual a A 1. menos 1. Digo, menos 1. Ujú. Coseno de 3 pi medios. Coseno ahora es. 0 sobre 15. Ajá. Que es igual a A 0. 0. Tangente de 3 pi medios. Menos 15 sobre 0. Ujú. Pero pues ese cociente no está definido, ¿verdad? No podemos dividir entre 0. Entonces, no está definida la tangente de 3 pi medios. Y con estos valores obtengamos los recíprocos. Cosecante de 3 pi medios. Es menos 1 igual. Menos 1, muy bien. Secante de 3 pi medios. Es indefinido. Ajá, no está definida. Y la cotangente, veamos. Es 0, ¿no? 0, ¿verdad? Porque es 0 entre menos 15, correcto. Muy bien. Pues ya tenemos ahora estos valores de las funciones trigonométricas para 3 pi medios, 270 grados. Avancemos 90 grados más hasta llegar a 2 pi radianes o 360 grados.
Lenin, dime un punto que se encuentre sobre esta semirrecta, que es el lado terminal del ángulo 2 pi radianes o 360 grados. ¿Me puedo volver a repetir la pregunta, de favor? Sí, sí. Dame las coordenadas de un punto P sobre esta semirrecta. Cualquier punto que se encuentre en este lado terminal que he colocado aquí sobre el eje X. ¿3, 2? 3, 2 estaría como por acá, ¿no? Bueno, dependiendo de la escala, pero no está sobre el eje X. Hay un detallito ahí con esa coordenada Y que me diste. ¿Cuánto vale la coordenada Y de un punto sobre el eje X, Lenin? Ajá, 0, nos dice Alejandro. Pues voy a usar tu ejemplo en el caso de X, 3, pero recordemos que si está sobre el eje X, el valor de Y vale 0, ¿verdad? ¿Y cuál es la distancia del punto P que nos dio, bueno, que ya construimos al origen? ¿Cuál es la distancia R? Ajá, Francisco Méndez nos dice 3 unidades, así es, 3. Así que pues ya tenemos X, Y y R. Vamos a construir ahora seno de 2pi, que vale 0 sobre 3, porque Tres. es, 3. 0 sobre 3. ajá, que Es indefinido. este sí es 0. Ya cuando es 0 abajo, ese sí está indefinido. Ok. Coseno de 2pi, 3 sobre 3, que es 1. 1. 1, muy bien, 3 sobre 3, 1, correcto. Tangente de 2pi, 0,3. 0 sobre 3. 0 sobre 3, que es 0. 0, muy 0. bien. Ahora veamos qué ocurre con la cosecante de 2pi. Es indefinida. Está indefinida, ¿verdad? Ujú. Secante de 2pi, Es 1. 1. Y cotangente de 2pi Igual está Indefinida. indefinida. Indefinido. también está indefinida. Bueno, ahora comparen, hagan así como una especie de screenshot nada más. 0, 1, 0, seno, coseno, tangente. 0, 1, 0, indefinido, 1, indefinido. Y ahora vamos a regresar a 0, 0 radianes. 0, 1, 0, indefinido, 1, indefinido. Vean que son los mismos valores. Y de hecho tiene sentido porque los dos ángulos tienen la misma semirrecta como lado terminal. ¿Eso qué significa? Que estos dos ángulos, ¿recuerdan cómo se llaman estos ángulos que tienen la misma recta como lado terminal? Los llamamos de una forma al inicio de esta clase de grados y radianes. ¿Cómo se llaman esos ángulos que tienen la misma recta, que pueden dar más vueltas pero llegan a la misma recta que es el lado terminal? Se llaman ¿Coterminales? coterminales. Entonces, todos los ángulos que sean coterminales, por ejemplo, con este de 0 grado, de 0 radianes, tendrán los mismos valores de las funciones trigonométricas porque pues puedo usar cualquier punto y lo importante es que se ubique en la misma recta. Entonces, esta recta que tiene el lado terminal para 0 radianes, pues es la misma recta que el lado terminal de 2pi radianes y que de 4pi radianes y así, y bueno, algunos otros ángulos también. De hecho, una infinidad. Eso significa que sus funciones, sus valores de las funciones trigonométricas serán los mismos. Los valores se van a repetir siempre que ese ángulo, esos dos ángulos sean coterminales. Por ejemplo, denme un ángulo que sea coterminal con 3pi medios.
720. Ok. Ajá. 720 grados. Sí. Ok, entonces los valores de las funciones trigonométricas serán los mismos que aquí para 3pi medios. Den un ángulo negativo que sea coterminal con 3pi medios. Menos 90. Menos 90, por ejemplo. Ajá. Menos ¿Y 90. podría ser menos 90 porque termina en la rayita roja? ¿O porque 630, 630, ¿no? 720 y que dieron 720 no está aquí, porque son 270 grados. Si damos una vuelta completa, son 630, ¿no? Si damos otra vuelta, sería 540 en el lado. 990. Ujú. 540. Ajá. Bueno, antes de ir al de Juan Manuel, decían menos 90, ¿no? Menos 90 grados. Un ángulo negativo coterminal, menos 90 y llegan a la misma recta. Entonces, si calculan las funciones trigonométricas para menos 90 grados o menos pi medios, tendrá los mismos valores que acabamos de obtener. Ujú. Entonces, si, por ejemplo, tenemos 630, ¿no? 630 grados y el siguiente es 990, 810 creo que no coincide. El que dice Juan Manuel. Solamente sumen 360 para dar otra vuelta completa. Y ya llegan a la misma posición. O 2pi, pueden sumar 2pi. Ujú. Ok. 540. ¿Cuál? 540. 540. No. No. 630, ¿no? 630. 630. Me faltó contar otro. Ajá. Y el otro es 990. Bueno, y así, claro, lo pueden dar en términos de radianes también. Por ejemplo, profesora, sí, perdón, entonces para encontrar cualquier ángulo solamente tiene que terminar en esta rayita. coterminal, si quieres encontrar cualquier ángulo coterminal de sí, tiene que finalizar aquí. Puedes dar más vueltas y al final llegar a ya cuentas el total de grados o radianes y este ángulo, si termina aquí, va a ser coterminal. Ya sea que gires en sentido positivo o en sentido negativo. De hecho, hay una infinidad de ángulos coterminales con este. Y Gracias, lo profesora. importante es que termine aquí, en esa semirrecta. Por ejemplo, podemos buscar ángulos coterminales con pi, ¿no? Si damos una vuelta más, llegamos a la misma recta, a la misma semirrecta, que es el lado terminal, y ese ángulo será coterminal. Tendrá otro valor, pero tendrá la misma recta como lado terminal y sus valores de las trigonométricas serán los mismos. Gracias, profesora. Es que no le había entendido. No, está bien. Pueden dar ejemplos, o sea, pueden ustedes mismos hacer, digamos, ese análisis, por ejemplo, con 0. ¿Cuáles son? Pues 2pi. Y si doy otra vuelta, pues ya van 4pi, de 2pi en 2pi, ¿no? Cada vez que sumo 2pi doy una vuelta. O 360 grados voy sumando y encontrar más ángulos coterminales de estos. O con otros, con cualquiera lo pueden hacer, ¿ok? Con 90, por ejemplo, con pi medios. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase es trabajar ahora esto mismo, pero con ángulos que se relacionan, o sea, con ángulos que son más generales, pero que se relacionan con los que trabajamos de pi cuartos, pi tercios y pi sextos.
¿ok? Entonces les voy a pedir que por favor tengan esa información así como que un poquito más fresca, que la repasen para que nos sirva para esa otra generalización. Entonces vamos a obtener ángulos que se relacionan con pi cuartos, por ejemplo, el ángulo que se encuentra aquí a la mitad en el segundo cuadrante, que si bien no es pi cuartos, porque pi cuartos está en el primero, podemos usar la información de pi cuartos para obtener un punto sobre la semirrecta, que es el lado terminal. Así que, pues vayan repasando este material para que en la siguiente clase usemos esta información, ¿de acuerdo? Pues me despido, pasen bonita tarde, nos encontramos en la próxima clase y pues nada más, creo que ya tienen ahí las actividades en Classroom, las que van a hacer. Ya no alcancé a hacer el examen que les comentaba de geometría esta semana, lo voy a programar para la siguiente. Mañana van a tener ya el aviso para el siguiente ejercicio integrador, ¿de acuerdo? Cuídense mucho y Gracias, pasen profesora. bonita tarde. Es Nos una vemos. pregunta, ¿ya no vamos a tener asesoría? No sé cómo hayan quedado con Daniela. Yo le pedí que pues ya me diera oportunidad de estar prácticamente toda la sesión y que platicara con ustedes para que ya en las siguientes 2 semanas puedan reagendarla, o sea, en otro horario. Ah, ok. Ujú. Sí, entonces ya veremos con ella. Sí, platiquen con ella a ver qué día podrían quedar, porque creo que en estas siguientes 2 semanas voy a ocupar la mayor parte de la clase. Ujú. Ok. Ok. Bueno, cuídense, nos vemos.